Bueno, un saludo para todos, para la gente que nos sigue a través del canal de Suena el Chofar de Mercaba Café. Hoy es 8 de noviembre del 2020. Como ustedes ya saben, ya se dio la victoria no oficial por parte de Joe Biden en Estados Unidos y esa es la noticia del momento. Mm, Digo no oficial porque realmente la victoria que se le está acreditando en este momento es la victoria por parte de los medios masivos de información que están declarándolo como victorioso. Pero ese no es el tema de hoy, ese es, digamos, una de las cosas que está sucediendo en el mundo y por la fecha que nos encontramos grabando este mensaje, pues era apropiado decirlo. Este video se lo recomiendo mucho. El señor, el día antes de Shabbat, de este Shabbat de Bayerá, el viernes estaba organizando una información en uno de los computadores que tenemos y dentro de ellos encontré imágenes de fotos que había tomado en el año 2018 que me habían tomado con los rollos de la Torá en la fiesta de Simchat Torá, cuando se desenrollan todos los Sefer Torá y uno en la comunidad Jovel donde estábamos nos posicionábamos en alguna parte del rollo y escogíamos un texto. En las imágenes que le voy a mostrar enseguida van a ver en qué texto, en qué parte del rollo de la Torá me tocó a mí. Eso en cuanto al año 2018 y el año 2019 fui llamado a hacer una aliyá de la misma fiesta de Simchat Torah, solamente que está ubicada en una parashá, o en unos capítulos más adelante, que es el capítulo 33, versículo 1 al 7, que fue la primera aliyá que se leyó ese día de Simchat Torah. El texto que yo cojo en la mano comienza, que realmente lo cojo así, con dos dedos abajo, uno arriba, comprende entre Devarim 32, 22 a Devarim 33, 17, cuando termina Moshe de bendecir a Joseph. Pero lo que el Señor me llevó a investigar y a indagar está relacionado con Parashah Hasinu, que es el capítulo 32 especialmente. Y los invito a que por favor vean todo el video, porque estas cosas no suceden porque sí, no suceden al azar. Realmente cuando hay algo que el Señor le quiere a uno mostrar, él es muy creativo y se ingenia unas cosas que al final de cuentas, cuando uno de pronto cae o está un poco más tranquilo, se da cuenta que eh, el Señor hace cualquier cosa para mostrar a cualquier persona, llámese gentil o llámese judío, a cualquier ser humano, para mostrar su poder, para mostrar su voluntad. En este caso, estamos hablando de el cántico de Moshe, que se lee en Parashat Hazinu, que quiere decir oigan, el cántico de Moshe, que es una advertencia básicamente a condicional si el pueblo se portaba o se iba a portar mal en un futuro, pues le iba a ir mal. Dentro de estas versículos que están dentro del capítulo 32, en especial del 32, 22 al 32, 30, en el cual nos vamos a concentrar, hay una particularidad y ya los voy a dejar con la explicación, no se la pierdan, tenemos toda la enseñanza en el hebreo, un poco despacito para que ustedes lo puedan ver con las capacidades que tenemos y comprende entre el versículo 22 al 30, pero hay una particularidad que en este rango del 22 al 30 se encuentran el versículo 5778 de la Biblia y el versículo 5781.
el año que estamos actualmente cursando según el calendario judío, el calendario hebreo. Entonces, ya tenemos marcado el 5708, que es la aliyá de todo el pueblo de Israel regresando a la tierra y declarando la independencia del Estado de Israel. El 5708 es Devarim, Deuteronomio 35, y corresponde al año 1948. Ustedes ya saben, la fundación del Estado de Israel. Entonces nos fuimos al 5778. Yo cojo los rollos de la Torah en 5778, marco un inicio, un fin, y el año siguiente, el 2019, paso a leer también, eh, relacionado con la fiesta de Simchat Torah, un poco más adelante, las bendiciones de Moshe a las tribus de Israel, la parasha que se conoce como Besor Habraja, la bendición antes de morir de Moshe a todas las tribus. Entonces los dejo con la enseñanza, por favor. Es más o menos unos 40 minutos, 35, pero por favor, pónganle atención, porque allí se van a sorprender mucho de el significado de lo que el Señor nos estaba tratando de decir en el año 5778. Sumémosle a eso, no estoy seguro si pueda colocar la imagen de un cuadro que apareció en Yom Kippur, por un amigo que trabaja con nosotros, en una de nuestras propiedades, cuando aparece un cuadro donde está la fiesta de Balsasar, fiesta conocida por el juicio al rey Balsasar al apropiarse y hacer una fiesta con más de 1000 personas o con 1000 personas, un bacanal, como se puede decir, utilizando los utensilios del templo, y escrito ese cuadro o esa fiesta en hebreo, pero de una manera que está escrito, de una manera de arriba hacia abajo, no de derecha a izquierda, sino de arriba hacia abajo. Y lo que dice ahí es Menemene Tekelu Parsim. Ya sabemos que esto era una advertencia de un juicio que se venía contra, no solamente contra el rey Balsasar, sino contra el mundo entero. Ese cuadro apareció en Yom Kippur, exactamente en el día de Yom Kippur. Hicimos la advertencia necesaria a las autoridades correspondientes del momento, acerca del cuadro, y enseguida sucedió lo que tenía que suceder en noviembre 21, que fueron las marchas acá en Bogotá, las tales intrusiones de personas a los conjuntos que nos hicieron colocar camisetas blancas y salir con palos a defendernos no sabemos de quién, porque realmente nunca supimos realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, los dejo con el video, que explica todo lo que estamos, esto que acabé de hacer de preámbulo o de introducción. Y si encuentro la foto del cuadro, la voy a poner enseguida de esta charla introductoria. Bueno, bendiciones para todos y muchas gracias, y espero que sean bendecidos a través de esta explicación de lo que el Señor nos está queriendo decir. Bendiciones para todos. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí está el rollo de la Torá. Esta imagen corresponde al año 2018, en la fiesta de Simchat Torah, cuando se extienden todos los rollos y pues simbólicamente nos colocábamos cada uno en alguna posición del rollo de la Torá. A mí me tocó ya el final. Como pueden ver, está demarcado entre mi dedo, el índice en la parte de arriba y los dos de abajo. Eso es lo que yo considero es el texto que me correspondió para esta fiesta del Simchat Torah en el 2018. Entonces vamos a hacerle acá un zoom. Permítanme hacerle un zoom. Y fíjense en la parte de arriba donde está el dedo. Vamos a empezar a leer ahí. Ahí estamos en el versículo 22 del capítulo 32 de Devarim. Devarim 32, 22.
y ahí dice lo siguiente, empieza a mitad un poquitico, uno empieza desde el inicio de la primera palabra que es en Kiesh, pues fuego, sino empieza eh, cortado, empieza en la palabra Batikat, Ad, Sheol, Taktit, Batohal, Eretz, Bibulá, Batelahet, Mosede, Harim. Solamente vamos a leer el versículo 22 del capítulo 33. Esto para que se den cuenta, permítame, le hacemos un zoom out. Entonces, para que se den cuenta y era poder identificar el texto que me había tocado. Y si nos damos cuenta abajo, ese texto no lo vamos a buscar, ya sabemos que sí es, pero donde estoy con los dos dedos, permítame hacerle un zoom in a la parte de abajo. Esta parte está en el capítulo 33, ahí estamos avanzando, y donde termina es en el versículo 17. Ahí se combinan dos parashiot, que son las Parashat Haazinu, oigan, el cántico de Moshe, y están las bendiciones de Moshe antes de morir a todas las tribus de Israel. Terminamos exactamente en el versículo 17, también ya un poquito cortado, pero ese es el versículo 17. Permítame a ver si yo la tengo por acá. 33:17 dice lo siguiente. Dice, Bejor Shoró, Hadar, Lo, Bekarne, Reem, Karnat Bahem Amim, Yenagach, Yagdav, Avse Aretz, Vehem Ride Vo, Tefraim, Vehem Alfe, Menashe. El Menashe está en la otra columna. Acá se las muestro. En la otra columna, aquí termina. Digamos que enmarca entonces los pasajes entre Devarim 32:22 hasta Devarim 33:17. Si queremos tomar en cuenta los dedos donde se están marcando las porciones bíblicas de Parashat Haazinu y Parashat Besot Habraha, las bendiciones de Abraham, de Moshe a las tribus de Israel. Bueno, aquí en esta otra imagen me encuentro leyendo la primera aliyá del libro de Devarim, Deuteronomio 33, del 1 al 7. Aquí se los voy a mostrar. Le voy a hacer acá el zoom in. Estaba leyendo también la porción correspondiente para la fiesta de Simchat Torah. La anterior que vimos era del año 2018, cuando yo cojo y me posiciono en algún lugar de los rollos de la Torah por suerte, al azar, y quedo en la porción precisamente de que se lea alguna parte de la porción de que se lee en Simchat Torah. Y aquí en el 2019 pasé a leer la primera aliyá, que va del versículo 1 al 7 del capítulo 33 de Devarim. Entonces vamos a ver en la siguiente explicación el punto al cual quiero llegar, porque estas cosas pues a veces uno no les pone atención, pero cuando suceden de una manera como me han venido sucediendo en los últimos días, hay que ponerle atención, de manera que el Señor está tratando de mostrar algo a través del contenido del texto en estos pasajes específicos de Devarim 32:22 al 33:17. Entonces veamos en el hebreo que realmente lo que está allí en el cántico de Moshe, y particularmente
y pues también en las bendiciones de Moshe a las tribus de Israel. Veamos. Bueno, entonces estamos acá en esta maravillosa herramienta que se llama Listword. Para los que no lo conocen, se lo recomiendo muchísimo. Es una aplicación que funciona tanto para Mac como para Windows, para iOS o como para Windows, y tiene muchas herramientas, ¿no? Acá uno puede descargar una cantidad de Biblias, de comentarios, diccionarios, léxicos, libros de referencia, devocionales, y añadirlos a toda la estructura del programa, de la aplicación, y hacer un estudio, una exégesis muy completa de textos, hacer referencias cruzadas, concordancia temática, parte histórica, mapas, bueno, en fin, el Strong también, súper importante, comentarios al Nuevo Testamento, a la Brit Hadashah en hebreo, desde la parte del judaísmo, bueno, en fin, muchas herramientas. Bueno, estamos acá en la parte de donde comenzó, en la imagen que les mostré, que comenzó en Deuteronomio 32:22 hasta el 33:17. Aquí pues no lo vemos completo, vamos solamente hasta el 32:52 porque estamos solamente en este libro. Pero entonces si miramos aquí en el 32:25, vamos a empezar a leer. ¿Por qué el 32:25? Porque el versículo 25 del capítulo 32 es el versículo 5778. Es muy bien sabido, el judaísmo lo tiene muy claro, del versículo 5708 como el versículo que habla exactamente de la aliyá del pueblo de Israel, el Estado de Israel, la declaración de independencia del Estado de Israel. Si quieres se los leo, está aquí en Deuteronomio 30, versículo 5. Dice, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Ese es el versículo 5708. Bueno, contando 70 versículos más adelante, Deuteronomio 32:25, perdón, es el 5778, lo cual nos debería dar una pista también de lo que está sucediendo o lo que empezó a suceder 2 años atrás. Entonces vamos a leerlo aquí desde el 25 en hebreo. Dice, Mihutz Teshakel Jereb Ume Hadarim Ima Gam Bahur Gam Betulá Yanak Gam Ish Seba. Entonces aquí vamos a desglosarlo acá, vamos a verlo en el hebreo. En el hebreo la raíz es hutz, de esta palabra que quiere decir en la calle, a la parte de afuera, afuera, en la calle. Entonces esta palabra, mihutz, en la calle. Ahora seguimos con la palabra teshakel, de la raíz shakol, que quiere decir privarse. Algunos les dicen estériles, perder un bebé, pero esta palabra to be bereaved, quiere decir privación, privarse de algo, restringirse. Esta palabra quiere decir restringirse, teshakel. Entonces estamos en la calle, restringidos por la espada, por una espada, por un cuchillo, por una daga, por un hacha. De esta palabra que es umehadarim. Umehadarim quiere decir apartamentos. También en los apartamentos de la palabra heder, es la raíz, quiere decir habitación. Dice de la 23:14, quiere decir un apartamento, literalmente. Las cámaras, el recinto privado de cada familia. Entonces estamos aquí en las calles,
eh, en las calles serán privados de por la espada, y en los apartamentos, esto es por miedo, con terror. Incluso dice aquí quiénes. Bueno, terror, ¿quiénes? Incluso quiere decir la palabra gam, que es also, even, indeed, quiere decir incluso, ¿quiénes? El bajur, que es el joven, incluso, que es gam otra vez, la betulá, que la betulá es la mujer virgen, los niños, los adolescentes, y aquí sigue con la palabra yanak, que es la palabra que significa los niños, los bebés, que son de pecho. Incluso también los ish seva, que quiere decir los hombres ancianos, los hombres que peinan, los hombres de edad, los de cabello gris, los que tienen ya edad avanzada. Entonces, vamos a parafrasear este versículo. Dice, eh, Mihuts, en las calles, Teshakel, serán privados por la espada, que es Jeref, serán Umehadarim, y en los apartamentos, con terror y miedo, Emma, incluso los, las jóvenes, las Bajur, incluso las Betulá, los adolescentes, los niños de pecho, los bebés, incluso los ancianos, los Ish Seva, que son los que tienen el cabello gris o los centrados en años, los ancianos. Entonces vemos que desde este versículo 5778, que podría aplicarse también para lo que empezamos a vivir, y no es casualidad que haya leído yo también ese año, o haya estado, perdón, haya quedado exactamente dentro de estas dos parashiot, que es el cántico de Moshe y las bendiciones de Moshe a las tribus de Israel. Este versículo esté en medio de estos pasajes bíblicos, y que sea el 5778. Entonces, si avanzamos al año que nos encontramos, el 5781, contamos acá 5779, 5780, 5781. El versículo 28 dice lo siguiente, dice, Ki Goi Ovat Etzot Gema Ve'en Bahem Tebuna. ¿Eso qué quiere decir? Pues es una nación que carece de etzot, de consejo. Y en ellos no hay tebuná. ¿Qué es tebuná? Tebuná viene de la raíz biná, que es entendimiento. Son en la conjugación ya debida para el plural de ellos, quiere decir tebuná. Son ellos los que carecen, quienes, los del pueblo, los de las naciones, que carecen de entendimiento de lo que está sucediendo. Ese es el año que nos encontramos, 5781, y es el versículo 5781. Entonces ya les voy a mostrar adelante otras cosas interesantes dentro de estos pasajes de Deuteronomio 22 hasta el 33:17, donde se juntan estas dos parashiot, Hazinu y hoy, que dice oigan el cántico de Moshe, que es una advertencia, y las bendiciones antes de morir a las tribus de Israel. Bueno, continuamos aquí en el versículo, nos devolvemos un poquito acá al versículo 23 del mismo capítulo 32, y dice lo siguiente, de Devarim 32:23, dice, Aspe Elemo Raot Hitzai
Ajale. Hasta ahí. Dice lo siguiente, aquí nos vamos a concentrar, es la traducción en nuestras Biblias dice, literalmente dice Devarim 32, 23, dice lo siguiente, amontonaré calamidades sobre ellos y gastaré mis flechas en su contra. La palabra clave aquí es hitzai, que es esta, que es de la raíz hetz. La raíz es hetz y quiere decir flecha, dardo. Es un arma, por lo general se utiliza más en todo el contexto bíblico como flecha. Entonces vamos aquí al libro de Apocalipsis. Primero cambiémoslo aquí a Reina Valera con el Strong. Y nos vamos al libro aquí de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Ya lo hemos hablado muchísimas veces. Y dice, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí como a uno de los 4 animales diciendo, como una voz de trueno, ven y ve. Y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió victorioso para que también venciese. Entonces dése cuenta que aquí no encontramos el arma, la munición de este arco, que son las flechas, sino encontramos solamente el arco. Tiene la herramienta, pero no tiene la munición. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos devolvemos acá en Deuteronomio, en Devarim 32, versículo 23, dice claramente, yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas, hitzai, la palabra de la raíz hetz. Entonces acá sí vemos que son flechas. El que va a emplear las flechas o el que emplea las flechas, estamos en el mismo contexto del cántico de Moshe, que es una advertencia para el pueblo si desobediese, y es una advertencia a futuro de que eso iba a suceder si el pueblo desobedecía. Entonces acá nos está advirtiendo, estamos un poquito antes del versículo 5778, de que él va a emplear sus flechas. Volvamos acá al hebreo y vamos al versículo 24. En el versículo 24 de Devarim, perdón, yo lo ubico acá, dice Metze, Raab, Ulme, Reshef, Beketev, Meriri, Beshen, Behemoth, Ashalach, Bam Im, Hamat, Sohale, Afar. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en el versículo 24. Lo leemos de nuestra Biblia. Dice, en la Nueva Versión Internacional dice, enviaré a que los consuman el hambre, la pestilencia nauseabunda. Pero vamos a mirar esta palabra. Aquí está, dice, los estarán exhaustos. La palabra, la palabra en el 24 es, perdón un segundo, me devuelvo acá. Es mesé, extenuados. Esta es la palabra masé, extenuados. Ra'af, con extenuados por el hambre. Laham, de la palabra, de esa es la raíz de la palabra uljume, y contendidos, en contienda, en batallas, con contiendas, por el Reshef. Contiendas, ¿por qué? Por el Reshef.
¿Y qué es el reshef? El reshef es por la fiebre, específicamente fiebre. Y seguimos acá. La palabra es beketev y la raíz es ketev, destrucción por el veneno y los dientes de los behemoth, del behemá, los animales, las fieras salvajes, de Ashalach, que la raíz es Shalach, que es, dice, y voy a enviar, están en futuro, voy a enviarles a ellos al Bam Im, les voy a enviar a ellos esto, Gemá, que volvemos a ver la palabra fiebre aquí, calor, fiebre, veneno. Les voy a hablar a ellos veneno, fiebre, de Sojalé, pero la raíz está Jal, de animales que se arrastran, Sojalés, animales que se arrastran en el polvo, animales que se arrastran por el polvo. Bueno, entonces ahí volvemos nuevamente al libro, pasémoslo acá a la Reina Valera y nos pasamos al libro de Apocalipsis nuevamente, pero vamos al mismo capítulo 6, pero vamos al versículo 8. El versículo 8, bueno, entonces tengan en cuenta lo que acabamos de leer, que nos habla de fiebre, nos habla de espada, nos habla de animales salvajes, y es lo mismo que aparece acá en el cuarto sello, y leámoslo acá, dice: y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las bestias de la tierra. Entonces vemos claramente que esta advertencia en el cántico de Moshe es precisamente estas mismas plagas que se encuentran allí, de fiebre, de pestilencia, de plagas, que puede ser la misma espada también, bestias salvajes, y son las mismas cuatro plagas que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces pasémoslo nuevamente al hebreo. Estamos en el Devarim 32, 24. Vamos aquí más adelante al versículo 30 y nos habla, en nuestra versión dice: ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? Entonces aquí estamos en el versículo 30. Dice: Eja, Girdof, Ejat, Elef, Ushnayim, Yanizu, Revavá, Im lo, Ki, Zuram, Meharam, Ve Adonai, Hizgiram. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que acabamos de leer. Pero aquí hay una palabra muy importante, que es la palabra roca. Está hablando de cómo es quien en la roca de ellos, de los que venimos hablando, de las naciones, no es la misma roca del pueblo de Israel. La roca de nosotros es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces la palabra aquí para roca es sur, ya la vamos a ubicar, Suram, y la roca, aquí lo vamos a ubicar acá en el versículo 30, Suram es esta, de la palabra sur, roca, roca es la palabra. Ya sabemos quién es la roca. Básicamente lo que se nos está diciendo este pasaje es que toda la potestad le pertenece. El que vendió
la idea a las naciones y el engaño es su roca, otra roca. Pero nuestra roca es realmente nuestro Señor, Yeshua, quien es el que hace huir a 10.000, a miriadas y a 1.000 cuando estamos en unidad. Básicamente, para resumir todo esto que les estoy presentando el día de hoy, en estos pasajes que están entre estos textos bíblicos de Parashah Ha'azinu y Parashah Besot Habraha, es que el Señor es quien tiene el control de todo lo que está sucediendo. Vemos y vimos como aquí en el versículo 5778 nos habla precisamente de cómo se encierran las personas con miedo en los apartamentos y en las calles y son llevadas por el miedo y la espada, tanto los niños de pecho como los adolescentes, como los jóvenes, como los que tienen canas, y como desde acá atrás el Señor ya lo estaba advirtiendo desde el versículo 22, el que empieza, que dice: se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo, devorará la tierra y sus cosechas, consumirá la raíz de las montañas. Y acá empezamos con el 23, lo que acabamos de leer, acerca de la flecha, de quién es el que envía la flecha, quién tiene el control de las flechas. ¿Eso qué quiere decir? El Señor decide a quién es que le da COVID o no. Él es el que tiene el control de este virus. No lo tienen los médicos. Los médicos son un instrumento del Señor. Yo les pongo un ejemplo muy claro. La Biblia dice que no comamos cerdo. Pero si le decimos a alguien que no coma cerdo, probablemente van a decir: no, eso es para los judíos, o van a sacar cualquier excusa. Si le dice un médico que no coma cerdo porque es malo para su salud, o por X o Y razón, las personas le están obedeciendo al médico. Entonces estamos poniendo por encima el médico, que es un instrumento del Señor, al mismo quien creó a los médicos. La Torá es claro al respecto. Debemos primeramente obedecer al Señor y el Señor nos va a mostrar qué hacer. Y si llegamos a la instancia de los médicos, el Señor nos va a sanar a través de los médicos. Pero es precisamente las personas están haciendo al contrario. Están primero yendo a los médicos y después están consultando al Señor. Por lo tanto, cuando vemos en el capítulo 22 de Devarim, el versículo 5781, que es el versículo 28, dice que las naciones perdieron el consejo, etzot, acá lo vemos, etzot, y dentro de ellos no hay entendimiento. ¿De qué? De lo que está sucediendo. Por eso están acudiendo primero a los médicos y no a nuestro sanador por excelencia, Adonai Rafeinu, quien es el quien trae refuá shelema sobre todos nosotros. Él es el que nos trae verdadera sanidad. Vemos el ejemplo de Rab Shaul cuando lo muerde una serpiente, y realmente quien lo sana es el Señor, y quien lo hace inmune al veneno es el Señor. También vemos a Kefa, Pedro, que por falta de fe había dado unos pasos en el mar y estaba caminando sobre las aguas, pero al perder un poco su fe y entrarle el miedo, se hundió. El Señor nos dejó ejemplos claros de nosotros como creyentes cómo debemos caminar: en perfecta emuná o llenos de miedo y ateniéndonos a las consecuencias de vivir en ese miedo y no vivir en el poder sobrenatural de lo que es la palabra del Señor. Eso era lo que les quería mostrar para este día. Espero que hayan sido bendecidos. Versículos 5778, versículos 5781 en el año que nos encontramos, y las advertencias, paralelismos con el libro de Apocalipsis con respecto a las 4 plagas que hablan de una destrucción de una cuarta parte de la tierra por estas plagas que son reales y van a suceder. Primero tiene que llegar un hambre, porque el tercer sello que se abre en el cielo por el Cordero, nuestro Mesías Yeshua, es el hambre,
por lo tanto tiene que llegar el hambre. Recuerden que Él es el que dice que Él tiene las flechas. El jinete que está en el libro de Apocalipsis no tiene flechas, solamente tiene un arco. Por lo tanto es una manera como el Señor nos dejó ver que esta primera fase del COVID no es otra cosa que una manera como el Señor está llamando la atención de nosotros para encontrar cosas más y mensajes más profundos que Él nos quiere dejar. No tiene nada que ver con la enfermedad porque el Señor nos lo dejó en su palabra. Bueno, bendiciones para todos. Espero les haya gustado esta explicación. Nos vemos pronto. Shalom para todos. Bueno, ya ustedes vieron toda la información allí en el video. Realmente nada es coincidencia aquí en la tierra, ni en los cielos. El Señor es el dueño del universo. Él es el que está en control de todo lo que está sucediendo. Está en nosotros si queremos en esta primera etapa de la pandemia estar en cierta manera llenos de miedo, esclavizados al miedo, como dice ahí en el texto. Y ahí más adelantico, en el año 5781, claramente diciendo que las naciones no tienen razonamiento y no tienen entendimiento, les falta la tebuná, el entendimiento de lo que está sucediendo. No es coincidencia que estemos precisamente, el versículo que hable acerca del conocimiento sea el versículo 5781 en el cual nos encontramos. Pero quería cerrar con esto, en las señales antes de la venida del Mashiach, que están en el libro de Mateo 24. El versículo 10 nos dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La Torá fue dada en medio de un gran espectáculo de colot, de voces. La gente estaba reunida, danzaban, y toda la historia bíblica se trata de una comunidad, una quejilat, las quejilot del pueblo de Israel. Y así se maneja nuestra fe, es conducida de esa manera, en comunidad, en amor, y no de esta manera como nos la están tratando de imponer el mundo, de distanciamiento social, de apartarnos, de enfriarnos. Realmente el Señor nos dio todas las herramientas para confiar en Él y para creerle a Él, de que Él era el que nos iba a proteger realmente de toda plaga. No tocará ninguna plaga nuestra morada. Y el amor se está enfriando, y ya está muy frío porque se puede ver en muchos aspectos. Ya hay hermanos que se están traicionando y se odian porque se está cumpliendo toda la palabra. Ya el profeta Jonathan Kahn, predicó a Nínive, que es Washington, al arrepentimiento. Ya vemos cómo quizás la última trompeta, Trump, quizás no sea reelegido. Todo depende de la voluntad del Señor. Estamos viendo cómo ya los últimos profecías bíblicas se están cumpliendo. Y dice que aún los escogidos serán engañados y que se levantarán muchos falsos profetas. Ahí adelantico, en el versículo 15, dice del mismo libro de Matillahu, de Mateo 24, dice: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda. Los que están en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.
Si no se acortara esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, ahí está el Cristo, el Mashiach, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Mashiach, falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren, que está en el desierto, no salgan, no lo crean, porque así como el relámpago que sale de oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Y después viene la parte de las señales en el cielo, el sol, la luna. Pero la parte más importante aquí es el amor. El amor de muchos se enfriará. No hay manera de manifestar el amor si no nos lo manifestamos personalmente. No podemos distanciarnos socialmente solamente porque nos lo dicen así. La única manera de poder tener ese vínculo de amor es expresándoselo al otro, mirándolo cara a cara, abrazándose. No podemos confiar primero en un médico y después en el Señor. Los médicos son instrumento del Señor. Lucas fue médico, pero Lucas se sometió al Señor. La enfermedad vino después de Jacob. Pero todo esto de la medicina moderna es de nuestros siglos recientes, siglo XIX, XX, XXI, donde se cambió realmente la manera como se practicaba la medicina y entramos en una cuestión ya más de ego, una cuestión más de la inmediatez de las pastillas, de los químicos, de la farmacia, la farmaqueia, que si ustedes lo buscan en griego quiere decir brujería. Entonces, no es que yo esté en contra de los médicos o de la medicina, estoy en contra de las prácticas modernas de la medicina y de quienes nos las están imponiendo, que son personas que no quieren el beneficio para ninguno de nosotros. Finalmente, muchos serán engañados aún dentro de los elegidos. Yo espero que el que esté escuchando este mensaje no sea de los que estén contados, de los que están siendo engañados. Si queremos ver la marca de la bestia, ya está en su borrador. Trate de entrar a algún sitio, en algún lugar, sin que usted se tome la temperatura con esa pistolita que le colocan en la mano derecha o en la frente. ¿No es lo que dice Apocalipsis 13:17? Les colocarán una marca en la mano derecha o en la frente, y si no se la colocan, no podrán comprar ni vender. Ya está en furor, en pleno. Solamente están ultimando los detalles para que finalmente tengan todo el control a través de la tecnología para decidir sobre el futuro de cada uno de nosotros. Está en nosotros marcar la diferencia, dejar ese miedo, porque ahí Moshe dice que por falta de conocimiento del pueblo, de las naciones, la gente en la calle tendría miedo, y en sus apartamentos el niño, el joven, el de brazos y el anciano. Pero por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es un mensaje para todos, que el Señor los bendiga y que el Señor les siga mostrando a cada uno de ustedes y despertemos aún más, muchos más, para no creer todo lo que nos dicen los seres humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre.
De la palabra les estoy hablando. De la palabra les estoy hablando. No de YouTube. Como alguna vez me dicen, es que yo ya pasé por YouTube hace tiempo. Yo ya pasé por ahí de una manera arrogante y egocentrista, minimizando el poder de Dios. Utiliza a quien él quiere. Está utilizando a Trump, lo utilizó para hacer una cantidad de milagros. Pero ahorita estamos viendo cómo le están dando la espalda a Trump, incluso el mismo Israel, felicitando los presidentes de acá de Colombia. Ahí están saliendo todos a felicitar a Joe Biden, un pedófilo, una persona totalmente satánica, oscura, y salen a felicitarlo. ¿Quiénes? Los que se identifican con eso. Pero seguimos idolatrando a personas y le estamos quitando la gloria al Señor, el primer lugar que Él se merece. Toda la gloria es para Él, solamente para Él. No existe otro Dios fuera de Él. Bendiciones para todos.